Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Farid y Diego. Seguramente no va a ser de sus favoritos, pero ojalá y lo fuera. Me estoy proyectando con el comentario, pero ustedes sí son mis favoritos, aunque no los conozca. Vamos a probar un formato un poquito diferente en el podcast hoy, más o menos la misma duración y todo, pero lo propuso Farid y se me hizo muy interesante porque, pues, digo, obviamente por más que nos conocemos y somos compas y hemos platicado de muchos temas bien densos y conversaciones muy chidas, nunca nos hemos entrevistado de manera formal y probablemente hay muchas cosas de peculiaridades de nuestras historias que estaría interesante que diéramos a conocer aquí en este espacio y como lo propuso Farid, se me hace interesante la idea. Entonces este podcast Farid me va a entrevistar a mí y en el siguiente episodio yo voy a entrevistar a Farid. Entonces si les gustó el formato, si les gustó la idea y tienen otras preguntas que les gustaría hacernos, que seguramente si son fans de Farid quieren saber más sobre él, pues aprovechen y ahí spameen los DMs y déjenos saber qué más les gustaría saber sobre nosotros. Yo les garantizo que mi vida no es tan interesante, pero pues bueno, prefiero revelarme y no tenerlo escondido. No vaya a ser que la gente invente historias que después no son ciertas. Bueno, excelente, pues bueno, me toca el rol del entrevistador, que va a ser un gran honor, mi Diego, ya sabes que te admiro mucho. Igualmente. Y siempre me gusta empezar, o sea, ahorita que tengo un programa, así que estoy entrevistando gente que considero interesante y que tienen algo que aportar, siempre empiezo preguntándoles cómo se describen ellos a ellos mismos, ¿no? Porque es algo muy interesante. Siempre cuando le dices a alguien que describa a otra persona, de que tu hermano, tu esposa, algo así, es muy fácil, se te hace muy fácil describirlo. Pero cuando te preguntan a ti, oye, pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo te describes a ti mismo? Imagínate que eres tu propio presentador, la gente batalla, güey. Entonces, quiero ver, te paso la batuta a ti, quiero que me autodescriba. Imagínate que eres tu propio presentador. Primero que nada quiero hacer el disclaimer que a propósito escogí que tú empezaras como entrevistador porque yo no tendría idea cómo hacerlo. Entonces, como niño copiándose en examen, dije primero que lo haga el que sí hace la tarea y después yo me voy a copiar. Entonces voy a dejar que Farid haga esta buena entrevista como una persona educada, razonable y dedicada que es, y yo como un chilero improvisador después voy a copiar todas sus preguntas. Y está muy buena la primera pregunta, o sea, ¿cómo me describiría yo mismo? Y fíjate que es raro porque inclusive, o sea, ¿cómo nos tercerizamos para poder hablar de nosotros mismos? O sea, tú te tienes que salir de ti mismo para hablar de ti. Exactamente, güey. Entonces, por ejemplo, yo me podría describir en el pasado. O sea, yo entiendo a Diego en un otro momento histórico. Finalmente lo que estás describiendo es una narrativa. Completamente. Es un sistema de memorias. Eso es tu descripción. Sí. Y qué raro, porque, o sea, si yo me voy a un par de años atrás, yo me hubiera descrito como, pues, una persona muy creativa, muy esperanzada, muy utópica, llena Hace 2 años. Hace 2 años. No mames, pues, ¿qué te pasó? Güey, algo. Quiero saber eso, güey. Chingados, ya me puse de pechito. Demasiado realness. No, sí, es algo relativamente reciente. Hace 2 años yo era una persona muy esperanzada, inclusive voy a usar esta palabra, güey, que me caga, era bastante optimista. Tenía una visión muy próspera y estaba como muy lleno de ideas y lleno de ganas de cambiar el mundo y como muy inocente de muchas de las cosas que pensaba. Esperabas mucho del mundo. Sí, güey, muchísimo, güey. Y aparte, y deja tú, me la creía, ¿sabes? O sea, claro, yo sí, creía que no, sí puedo hacer todo esto y me la pela el mundo, güey, y todas estas cosas se pueden hacer porque yo quiero y tenía metas, la neta, ahora que las veo en retrospectiva, tal vez un poco artificiales, un poco inocentes, un poco infantiles, pero ahora sí me describo a mí mismo hoy. Yo creo que soy una persona a lo mejor un poco más consciente de mis faltas, consciente de mis errores, consciente de mis vicios, consciente de mis carencias, de mis repeticiones. Al mismo tiempo eso también en contraste me da un poco más de certeza sobre mis virtudes, me da un poco más de certeza sobre mis bondades, sobre mis talentos y me ha permitido de alguna manera pues ser más asertivo con cómo dedico mi tiempo y las cosas en las que hago. Y como, por ejemplo, esa parte ahorita que mencionas, así como, entre comillas, oscura de ti, o sea, ¿cómo pasaste ese proceso de, pues quizás renegación de esa parte a que ahora sabes que, güey, pues abrazo toda esta parte fea? Entre comillas fea, pues digo, finalmente todos tenemos fantasías oscuras, güey, todos tenemos esta parte, esta sombra, ¿no? O sea, sí. Pero muchos la renegamos, güey, y terminamos proyectándolo en los demás, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Cómo llegaste tú a ese reconocimiento de esa parte? Porque, pues, digo, por lo que dices, se ve eso, ¿no? Sí, y es raro, güey. O sea, yo creo que, o sea, ni siquiera fue algo completamente intencional. O sea, yo creo que viene mucho de la mano de la lectura. Mucho de mano de la lectura. Porque cuando leo, haz de cuenta que escucho como este monólogo interno. Y cómo
tú mismo vas armando estas nociones en base a las palabras que estás leyendo, ¿no? Entonces, hay una serie de lecturas por las que he pasado y aparte estoy seguro que alguien me va a preguntar ¿qué libro leíste para darte cuenta, güey? Sí. Seguramente no hay uno, güey. Es como que, claro. O sea, probablemente es más como un sentido acumulado de estas cosas de que cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. O sea, cuando te das cuenta de que, ay, güey, chingado, sí soy un cabrón que, no sé, peca de prepotente. O de que, no, pues, ¿sabes qué? Sí soy un vato que si no me mido soy violento de más. O de que sí, ¿sabes qué? Sí tiendo a la agresividad, me tengo que controlar, ¿sabes? Entonces, como que te vas dando cuenta de esas cosas. Y ¿sabes algo que me interpretó mi esposa, güey? Que, digo, la neta es que la pinche psicoanalista más verga que conozco en el mundo. Me dejé comer las uñas, güey. Y hay algo bien interesante ahí, porque las uñas tienen que ver con los mecanismos de defensa natural. ¿Okay? Entonces, una persona que está constantemente comiéndose las uñas, una interpretación que se le puede dar, digo, además de que eres un obsesivo, la madre, es que estás como autolimitando tu violencia. Okay. Entonces, cuando no estás consciente de tu violencia y sientes que le puedes hacer daño a la gente fácilmente, tú mismo te quitas las armas. Okay. No vaya a ser que rasguñe a alguien, güey. Entonces tú mismo te muerdes las uñas para quitarte las armas y no hacer daño a alguien. Y yo lo que me di cuenta bien raro es que me dejé de comer las uñas. Porque después de esa transición, o sea, cuando... Porque ya era más consciente de mi violencia. Entonces ya era como que, oye, no, güey, deja de hacer ese acto involuntario, inconsciente, de comerte las uñas para limitar tu violencia y sé más consciente de tu violencia y trata de limitarlo de una manera más responsable, más madura. Y es algo relativamente reciente y creo que me cayó por la lectura. Para cuestiones de entendimiento, con violencia no necesariamente te refieres... A física. Ajá, exactamente. Porque luego se puede dar malinterpretación. No, hay muchos tipos de violencia. Exactamente. Es como esta parte como, pues sí, de... Agresiva, de sombra, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, que muchas veces nada más es que una formación formación reactiva de inseguridad propia. Exactamente, es una forma de violencia. Claro, y siempre lo he dicho, o sea, esto es algo de lo cual siempre he estado muy consciente. Yo creo que mucha de mi prepotencia, de mi narcisismo, de mi agresividad, tiene que ver con un enorme complejo de inferioridad. De estarme constantemente comparando con los demás, que seguramente algo tiene que ver con la carencia de una figura paterna en mi vida, la necesidad de reconocimiento por figuras de autoridades, y ¿sabes? Son cosas que, digo, y no quiero decir que sea autoconocimiento, porque no creo en ello. O sea, lo que realmente debería hacer es ir a terapia, que no estoy yendo y debería hacerlo. Pero creo que hay algo ahí y me cayó el 20 a través de la lectura, güey. O sea, estar leyendo y decir de que chingados, cabrón. O sea, porque siempre caigo en estas conductas autodestructivas y violentas para con los demás, me acabo alejando de la gente y me creo enemistades sin necesidad y es algo que noté relativamente hace poco. Y ahorita que mencionas eso sobre tu infancia, que no tuviste una figura paterna, o sea, también eso, cuéntanos un poco de eso. O sea, tú naciste en Brasil, ¿y qué pasó ahí? Si tienes confianza de contar. Sin ningún problema. Digo, o sea, es raro también, inclusive, o sea, podría analizarse el discurso de por qué estoy diciendo que no tuve figura paterna, que a ver, siempre la tienes. El problema es quién es y en qué lugar la pones y qué rol juega, ¿no? Porque pues, muchas veces la mamá puede jugar ese papel de figura de autoridad, o sea, no tiene que ser tal cual un padre. Pero en mi caso específico, mis papás se separaron cuando yo era muy, muy pequeño todavía, muy, muy chico. Mi papá biológico se quedó en Brasil, empezó otra familia, nosotros nos vinimos a México, mi mamá se volvió a casar y esa persona que fue el hombre que me creó, que fue un padrastro, falleció cuando yo era joven también. Entonces, pues primero tuve un tipo de abandono por divorcio y después otro tipo de abandono por fallecimiento. Entonces, pues sí quedó un vacío bastante grande en ese sentido. Y después yo creo que pasé una gran parte de mi vida buscando otras figuras de autoridades. O sea, era como que pues, los jefes en el trabajo, o mentores, o personas que admiraba y demás. Y creo que lo sigo haciendo. La diferencia es que ahora ya los moví a un lugar tan remoto, que a lo mejor inclusive es para protegerlos, porque también lo que me pasaba también como niño rebelde, es que me ponía estas figuras de autoridad y todo el tiempo lo que buscaba era ser subversivo. ¿Sabes? De que pasármelas por los huevos, o superarlos, o ser más chingón que ellos, que es lo que hace un niño con su papá. Claro, o sea, quiere sustituir la figura del padre para tú quedarte con la madre. Entonces yo todo el tiempo lo hice, creo que lo hice durante mucho tiempo en mi infancia también, con algunos mentores, algunos tutores que sí superé de una manera así brutal, de constantemente estarme midiendo, ¿sabes? Para autodeterminarte, para decir, pues, yo solo valgo si puedo superar a mis ídolos, ¿no? Y ahora creo que lo que estoy haciendo es, pues uno sigue buscando estos ídolos, los puse en un lugar inalcanzable, insuperable, que es en el pasado. Entonces, pues ya, o sea, ¿cómo superas algo totémico, no? O sea, es de que, pues, claro, si este güey se murió hace 2 siglos, pues no lo vas a superar, güey, ¿sabes? Como que, pues no hay mucho que hacer. Entonces, pues uno sigue, yo creo que sigo buscando ese tipo de figuras que invariablemente también te dan como esta formación súper egoica de decir,
pues, qué tipo de persona debería yo aspirar a ser. Y ponerme estas grandes metas en grandes pensadores y personas que yo considero como eso es una vida digna, eso es una vida admirable, ese es el tipo de legado que a mí me gustaría dejar, es lo que me hace pues, motivarme a ser como ese tipo de personas. Yeah. Y ahorita con lo que mencionas estaba pensando en que realmente las formas de conocer, las formas reales y profundas de conocer a otras personas debería de ser hablando de que sobre su locura. O sea, creo que finalmente todos, la infancia es traumática y los papás sin mala intención alguno, o nuestro contexto sin mala intención alguno, finalmente nos traumatizan de alguna otra forma, ¿no? Y eso primeramente constituye pues, las personas que terminamos siendo, ¿no? En este caso, pues algo que mencionaste tú en tu historia, pues esta cuestión con la figura paterna, pues es algo que te determinó prácticamente. Y es impresionante cómo, o sea, en lugar de como... Pues normalmente las personas cuando conocen a otras se ponen estas máscaras, estos disfraces y hablan nada más de las cosas que hacen bien, ¿no? Aparentemente bien y la chinga. Pero también te das cuenta, y es lo que también pues uno se enriquece de este tipo de conversaciones, es que te das cuenta de lo profundo que puedes llegar a conocer unas personas cuando hablamos de las cosas que nos vuelven, o sea, las cosas... Nuestros vicios. Nuestros vicios, güey. Sí. O sea, realmente. Y aparte es una forma de conectar profundamente con el otro, porque esta parte que resguardas, así como de que no quieres que nadie la vea, de pronto la ves en el otro y dices, ah, güey, pues no hay pedo, güey. Yo también tengo mis pinches vicios, yo también tengo esta parte que estoy renegando. Ay, contigo la puedo, claro, de cierta forma, sacar y reconocer, güey, en lugar de proyectar, ¿verdad? Y eso no sé, ahorita que estábamos platicando esto se me vino a la mente. Entonces, total, pues bueno, te vienes a México. A México y ¿qué encuentras acá? O sea, ¿qué tan complicado fue para ti entrar pues a una nueva intersubjetividad, güey? Un nuevo lenguaje, güey. Pues es literal un nuevo lenguaje, no solamente en el idioma, sino en las personas, la cultura, ¿verdad? Los valores, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo fue para ti ese contraste, güey? Está bien interesante. De hecho, o sea, justo estaba leyendo ayer o antier sobre este tema. Está la película esta de Arrival, la de La Llegada. Sí, la vi, güey. Está buenísima. Muy buena, güey. Buenísima. Muy buena. De hecho, tengo un review de esa película en mi canal de YouTube y empiezo diciendo que es como Interstellar, pero para gente inteligente. O sea, porque, o sea, lo que dice la película en términos de cómo el lenguaje te puede cambiar la perspectiva de la realidad es algo muy real, güey. Y es justo lo que preguntaste. O sea, imagínate, yo niño, güey, chiquito, creo que tenía 10 años cuando llegué a México. A los 10 años de edad llegar a otro país, o sea, para empezar, ahorita tengo 37, estás hablando que fue hace 27 años, o sea, fue hace bastante tiempo cuando salí de Brasil. No había internet, güey, o sea, el internet acababa de empezar, o sea, yo pensaba que México era un estado de Brasil. Güey, yo estaba bien menso, yo estaba muy morro, sí, obviamente. Pues no tenías por qué saberlo, claro, güey. Pero yo me acuerdo de mi pensamiento de cuando mi mamá me estaba, porque mi mamá hizo un buen trabajo de, oye, nos vamos a ir a otro país, nos vamos a mudar, es lejos, ya no vas a ver tanto a tus primos y a tu familia, es importante que lo sepas. Y yo en mi cabeza desde que, ay, pues nos vamos a ir a otro estado y tan, ¿sabes? Como que pues manejamos por carretera y puedo venir a ver a mis abuelos y a mis tíos. Y cuando llegué acá fue de que, güey, este pedo está bien lejos, güey. ¿Sabes? De que, vato, de que it's not that easy, güey. O sea, no está fácil para nada. Este pedo está bien difícil, está bien lejos, güey. Y sí me partió el alma, o sea, y fue algo que durante mucho tiempo reflexioné y llegué a esta conclusión de que realmente cuando uno vive en otro país, no solo te creas otra realidad, sino que casi creo se crea otra versión de ti mismo. Por supuesto. Y a través del lenguaje. Es una simbiosis. Haz de cuenta, tú te inventas en el lenguaje que te recibe, que te instaura. O sea, tú llegas y te empiezan a decir de que, pinche güerito. Y yo, ¿quién es un güerito? ¿Sabes? O sea, ¿qué chingados es pinche? ¿Qué es güerito? Ok, yo soy un pinche güerito. ¿Sabes? O sea, ¿qué significa ser un pinche güerito? Entonces, pues, te empiezas a crear otra idea de quién eres, güey. Claro. Porque la gente te nombra de otra manera. Y tú te instauras en el lenguaje y empiezas de que, cabrón. O sea, tipo, pues, ¿qué tipo de expectativas tengo que cumplir aquí? Porque lo que se exigía de mí allá es otra cosa, güey. Y creo que algo muy claro sobre eso que dices es, por ejemplo, cualquiera de nosotros o cualquiera de la persona que nos está escuchando en este momento, piensen cómo cambia su personalidad cuando van a otro país y están tratando de hablar otro idioma. Son muy personas completamente diferentes. No, y yo que me acabé metiendo en 5 idiomas, pinche personalidad múltiple, fragmentada. Exacto, y la verga. Pero eso es algo que yo me doy cuenta mucho. O sea, cuando me toca ir a Estados Unidos y hablar en inglés, güey, soy otra persona completamente, con 100%. Otras inseguridades que realmente en mi zona de confort no tengo, güey. Sí, completamente. Pero bueno, continúa. No, está, y creo que es muy buen tema y es una muy buena pregunta. Yo llegué a la conclusión de que, y me decían de que, es que no extrañas Brasil. Y es de que, sí, a veces sí extraño Brasil, pero el problema es que cuando estoy en Brasil extraño México.
Claro. ¿sabes? Y cuando estoy en Singapur extraño México, y cuando estoy en Francia extraño Brasil, y cuando estoy en no sé, güey, ¿sabes? O sea, ya nunca, o sea, nunca te sientes completo per se, pero aparte esta dinámica de ser un nómada también te crea al principio un desapego rencoroso al lugar al que saliste, porque sí existe un deseo de un regreso al origen, pero el problema es que ese regreso al origen está tan idealizado que cuando vuelves te das cuenta que no era lo que esperabas. O sea, muy una expectativa muy alta. Sí, güey. O sea, a mí me tocó después de mucho tiempo, ya vine a México, me gradué, estudié diseño industrial en el TEC, luego me fui a Italia, hice una especialidad en diseño de experiencias, diseño de comida. Estuve viviendo en Europa un rato. Luego me regresé a Brasil a poner una empresa. Y cuando regresé a Brasil estaba de que, güey, tenía un chingo de tiempo que quería regresar a Brasil. Regresé y dije, está de la verga. O sea, no quiero estar aquí, güey. O sea, estuve 2 años y dije, güey, ni de pedo vuelvo a vivir aquí. O sea, este lugar no es para mí. O sea, ¿por qué? Porque un hombre nunca se baña 2 veces en el mismo río. Porque nunca es ni el mismo río ni el mismo hombre. Entonces me pasó eso muy cabrón en Brasil, güey. Entonces, pues, no sé. O sea, creo que ha sido una jornada muy rara. Pero lo que sí quiero decir es que estoy sumamente grato por las experiencias internacionales que he tenido. O sea, si algo creo que me ha agregado valor y me ha construido en mi historia, más que cualquier otra cosa, güey. O sea, probablemente más que la lectura, es el hecho de haber experimentado en primera mano y en carne propia tantas culturas de la manera tan íntima como lo hice. Pues es que es una forma de lectura, güey. O sea, es decir, ¿sí? Es una forma de introducir información contrastante, lo que estábamos hablando en el podcast pasado, que finalmente produce un nuevo lenguaje. O sea, tu lenguaje se expande, ¿sí me explico? O sea, y el experimentar algo tan contrastante como lo es una cultura, pues te hace romper con tus mapas con los que ves la realidad, te hace ver un mundo más allá, te hace cuestionar, ¿sí me explico? Entonces creo que eso finalmente pues constituye pues mejores versiones de la persona, güey, ¿no? Totalmente. Y luego, pues bueno, llegaste aquí pero ¿tenías la intención de quedarte aquí cuando llegaste? ¿O simplemente fue por tu mamá fue la que me trajo? La que te trajo, ¿no? Pero ¿la intención era quedarse permanente aquí o no? Depende en qué momento me lo preguntes, o sea, porque creo que también fue una etapa muy conflictiva de mi vida, ¿no? O sea, diferentes momentos. Yo creo que cuando falleció mi padrastro, que fue un golpe fuerte, que tenía como 15, creo, 16, ya ni me acuerdo, igual lo tengo renegado. Cuando falleció, pues digo, para empezar, hay algo muy raro de esa historia. Y digo, a mí nunca me dieron la oportunidad de hacer el luto, ¿sabes? O sea, como que yo nunca tuve eso. O sea, y no sé si ni siquiera si fue un tema de que no me la dieron o yo no me la di. Ajá, claro. ¿Sabes? O sea, no, tampoco quiero atribuir la culpa a alguien más. Pero yo me acuerdo cuando cuando sucedió, pues estuvo como 15 días en el hospital en terapia, en coma, porque tuvo un stroke en el cerebro. Mi mamá estaba deshecha, mi carnal también estaba súper mal, güey, o sea, llorando. Y pues obviamente, pues muy triste, pues, ¿no? Sí. Y yo, güey, puta, como piedra, cabrón. Frío, güey, seco, güey. O sea, es más, seguramente cuando se rompa este curse, me voy a deshidratar de tanto llorar. Pero yo no me acuerdo la última vez que lloré en mi vida. Órale, güey. Sinceramente, no me acuerdo. Y no lo digo con algo como orgullo. Sí, o sea, claro, tengo un pedo grave. O sea, seguramente debo estar creando un cáncer en el páncreas, güey, por nunca haber llorado en la vida. Y en algún momento voy a pagar cara esta cuenta. Pero yo no me acuerdo. Y justo en ese momento me acuerdo que todo el mundo me decía que, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no lloras, güey? Y yo de que, güey, pues es que no puedo. Porque, pues, o sea, mi jefa está deshecha. Todo el mundo está deshecho. Alguien tiene que sacar la casta. Y dije, o sea, piedra al lomo, güey. Y, pues, yo voy a ser el duro de aquí. Y, pues, vamos, güey. O sea, y, pues, adelante a seguirle, sacas. O sea, todas estas pendejadas de tipo move on y todo va a estar bien. Y, pues, el optimismo. Y hay que sacar la chamba. Claro. Y, güey, o sea, mi primer empleo... Eso es algo... Perdón que te interrumpa, pero es algo bien curioso, güey. O sea, yo, por ejemplo, me identifico mucho porque cuando muere mi hermano, güey... Sí. A mí, yo nunca, güey, jamás vi a ninguno, güey, de mis hermanos, ni a mi papá llorar. ¿Neta? Ni yo tampoco. O sea, yo lloraba, güey. Sí. Pero solo. Y me imagino que cada uno tenía sus espacios. Tenía sus espacios, güey. Pero órale, así de que enfrente del otro. Sí, de compartir el ni sufrimiento. Ni siquiera con mi papá. Nadie, güey. Órale. Nadie. Y creo que quizás es como esta idea que tú mencionas, ¿no? Como... que cada uno como que asumió esa carga pensando, bueno, por lo menos así yo lo pensé, tal vez mis hermanos... No me quiero ver débil también, para ellos. Sí. No necesariamente débil, sino más bien no quiero que si mi hermano me ve roto, se rompa él. Ya, claro. O sea, me quiero ver que me vea fuerte para sí, que él diga, huevo, sí, yo también puedo estar así, ¿sí me explico? Y claro, creo que... somos todos estoicos aquí. Creo que inconscientemente todos asumimos ese rol pensando en de que todos vamos a mostrar, sin hablarlo, sí, claro, todos vamos a mostrarnos fuertes para el otro.
Y no sé si eso es lo que a lo mejor a ti Sí, seguramente sí hay algo de eso ahí. Digo, a mí la diferencia es que yo ni solo lloré. O sea, ¿sabes? Sí, O sea, exacto. O sea, sí. yo Sí, yo sí tengo la conciencia, güey, de que yo nunca tuve esa oportunidad de descarga, de decir. Sí. Y está muy raro, güey, porque yo creo que desde muy chico asumí esa figura paterna como propia. Tal vez se debe eso también. Y es algo malo también. O sea, yo sé que no es algo sano, güey. O sea, es algo que está mal resuelto. Pues uno hace lo que puede con las situaciones que se les presenta. O sea, no hay como juzgar y decir que está bien o está mal. O sea, tampoco me estoy dando también es contextual, güey. Claro, güey. Entonces yo creo que, o sea, asumí cierto nivel de responsabilidad, mayor de la que vería, menor de la que vería, no sé, en su momento, porque pues yo pensé que era lo que tenía que hacer, pensé que era lo que se esperaba de mí. Aunque sí hubo un acto bien raro, porque por ejemplo, recibí una llamada de un tío de Brasil el día que falleció mi padrastro. Y él me dijo por teléfono, y eso sí lo tengo súper marcado, porque es de esas cosas traumáticas, ¿no? De buena manera. Y él me dijo de que, oye, pues tú tienes que ser fuerte porque tú eres el grande de la familia. Y ahí fue que, fuck, madre, güey. pues ya, me tocó. ¿Sabes? O sea, ahí fue como alguien confirmó mi superego. Exactamente. O sea, alguien le dio lugar en el mundo real a mi superego y dije, pues sí, güey, yo ya lo pensaba, me lo acabas de confirmar, cabrón. Venga, échame todo el pinche saco de piedras, me lo voy a colgar. Y me puse en esa figura paterna y no he salido de ahí. O sea, y obviamente después muchas otras situaciones me lo validaron y inclusive algunos me recompensaron por el hecho, porque no quiero decir que ha sido todo mal. Me gusta ser la figura paterna. No, es lo que te digo, o sea, todo es contextual, güey. Claro, güey. O sea, no podemos hablar como el haber asumido ese rol es absolutamente malo. En muchas situaciones te va a repercutir, seguramente, Claro. como en la cuestión que dices de que, güey, no he podido descargar. Sí. Pero eso no quita el hecho que en otras circunstancias y en otros contextos fue algo que te ha beneficiado de cierta forma. Y no nada más a ti, a la gente de tu alrededor. Seguramente. Sí, y justo escribía un texto y digo, y obviamente después, saltando la historia, conozco a Alejandra, nos enamoramos, estuvimos de que un año de novios de lejos aparte, porque ella estaba terminando la maestría en psicoanálisis en la Complutense de Madrid. Eso me gustaría detenerme ahí, güey. O sea, ahorita el pedo de las relaciones a distancia es un pedo, güey. Sí, güey. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo asumieron ustedes, güey? Ahí te va, güey. Está bien rara la historia. O sea, yo estaba, en luto, acababa de fallecer mi... Ah, ok, o sea... No, espérate. No, a los 15 falleció tu... No, entonces me la estoy mamando. Fue mucho después, güey. O sea, la muerte de tu padrastro fue después. Sí, entonces 26, no 16. Ah, ok, sí, te mamaste, sí, me la mamé, güey. Sí, 26. A los 26 muere tu padrastro. ¿Fue 26 o 24? Ya no me acuerdo, Farid. Bueno, lo debo tener tan bloqueado, güey. Bueno, pues ahí, más o menos por esas edades. A ver, tengo 12 años de casado, más un año de novios, y conocí a Ale creo que 1 o 2 años antes. Entonces ponle que ahorita 37 menos 15, 37. 22, 23, algo así. Bueno, sí, más o menos esa edad. En esa época conocí a Ale, de puro pedo, amigos en común, en un bar, güey. Y pues empezamos a platicar. Inmediatamente hicimos clic, porque pues ella es psicoanalista y yo todo raro, empezamos a hablar de puros temas chingones, nos clavamos, seguimos hablando un chingo, aunque ella se regresó a Madrid y de lejos empezamos a andar, o sea, empezamos a ser novios de lejos, a distancia. O sea, no tenían el contraste No, güey, o sea, no teníamos ni siquiera el contacto físico, o sea, al principio sí, pues, obviamente sí pasó algo y demás, y pues estuvo muy chingón, hicimos un clic muy, muy cabrón, pero pues ella se tuvo que regresar a su vida y yo me quedé haciendo la mía. Y fue algo de tipo... pues hay que tener una meta, hay que tener un plan. O sea, porque si no, este pedo no va a aguantar. O sea, yo mi recomendación que siempre le doy a la gente que tenga este tipo de relaciones a distancia es tengan una meta y tengan una fecha. O sea, tengan una meta en común y una fecha límite. O sea, si vas a tener una relación de distancia es de que, oye, nos vamos a ver en octubre del siguiente año, ¿sabes? O de que, oye, si este pedo funciona de lejos, en 1 año y medio, anillo, cabrón. ¿Sabes? O 1 año y medio formalizamos. O si este pedo jala, te mudas conmigo y yo me mudo contigo. Pero no es de que, pues es que a ver qué pasa en mi carrera y la verga. A ver, mínimo pónganse metas. O sea, aunque sea una meta de una visita, de un encuentro, de construir algo juntos, de, oye, vamos a empezar un blog, vamos a empezar un tema de comida, o vamos a empezar un restaurante. Pongan una meta para que puedan tener algo tangible para medir y eso también te ayuda, güey, a sostener las dificultades. Porque probablemente las relaciones a distancia son un cagadero. Desde que no me hablaste, no me contestaste, te mandé un mensaje, me dejaste en leído, estaba dormida, es otro horario y empiezan las pinches enemistades y la verdad. Y si no tienes nada de dónde colgarte, de decir, güey, en octubre quedamos de ir juntos a Grecia. O sea, ¿qué pedo? Ponte las pilas porque si no a la verga vendo el pinche boleto, güey. ¿Sabes? Como que también creo que hay una función en esta meta que mencionas tú como un para qué, ¿no? O sea, como un why que te sostiene ante el que tiene un para qué aguanta todo. Cualquier coma, exacto. Entonces es como te enfrentas a un obstáculo y demás y piensas, a ver,
vamos a soportar porque tenemos que ir. Sí, güey, porque vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a esto, exactamente. Entonces, así aguantamos, o sea, fue una relación... ¿Cuánto un año de lejos. Un año de lejos, pero regresando... Sin nada de verse, o sea, no se vieron nunca. Nos vimos 2 veces. Yo fui una vez a España y ella vino una vez a México, pero así de que una semana. Ya. Fue una semana en Madrid y ella una semana aquí en Monterrey, pero fue un año de lejos completo. Pero no había, si tenías de que Skype y esas Sí, madres. teníamos Skype. Sí, o sea, hacíamos videollamada una vez a la semana, 2 veces a la semana. Okay. O sea, ya estaba decente. O sea, ya estaba más fácil. Sí. Y fue, güey, de que, a ver, llegando aquí, a la semana leí anillo. O sea, a la semana fue de que tipo, you're the one, we're gonna get married, güey. O sea, en el Inter, cuando ella estaba allá todavía, yo ya me había lanzado a Nueva York con mis amigos y compré un anillo en Nueva York. Y llegando aquí me esperé un ratito y anillo. Y ya nos comprometimos y al año de estar comprometidos nos casamos. Y luego otro evento muy marcante en mi vida que lo han hecho, o sea, la neta, Ale es una persona demasiado admirable, güey, que tuve mucha suerte de encontrar. O sea, porque yo continuaba siendo un nómada, güey. O sea, yo, pues después de eso me fui a Brasil, y luego a Singapur, luego Francia, y luego México otra vez, y la madre, o sea, fue un desmadre, y Ale me siguió, güey. Y de hecho, inclusive cuando nos regresamos a Brasil a poner la empresa allá, Ale estaba embarazada, o sea, de Paulo, ¿no? Y ese es el otro gran parteaguas en mi vida. O sea, ese es el nacimiento de mi primer hijo. O sea, el nacimiento de Pablo fue otro grande parteaguas porque es la suma de 2 cosas muy raras. O sea, primero es la formalización de Diego como figura paterna. Sí, o sea, ya la verbalizó. O sea, sí, ya se encarnó, güey. Sí, o sea, el hecho de que, o sea, siempre te has sentido, te has autoconsiderado o tu superego te ha exigido ser un padre, now you are. O sea, de que ahora eres, ¿ok? Y obviamente, güey, una cachetada de la vida de que tu hijo no es para nada lo que esperabas. O sea, si tu hijo es una extensión de ti, tu hijo nació con una enfermedad muy grave y con una enfermedad neurodegenerativa que implica una serie de problemas y la expectativa que tú tenías de ser un gran padre para poder crear grandes hijos, pues no, mi rey, no era para nada lo que tú esperabas que iba a ser. Y esa fue otra gran cachetada de vida, güey. Porque, pues, obviamente tú, imagínate, durante 9 meses estás libidinizando a una persona que todavía no existe. Ya lo estás creando, sí. Sí, güey. Y tú ya te hiciste idea de que va a ser como yo, va a pensar como yo, le van a gustar las mismas cosas que yo, le voy a comprar los juguetes que a mí me gustaron, le voy a enseñar a esto. Y luego nace y dices, fuck. Ah, qué fuerte, güey, qué duro. Sí. ¿Y cómo respondiste desde ese suceso, güey? Todavía estoy tratando. Todavía estás, pues sí. Dios, tiene 7 años de edad y es una pelea, güey. O sea, sí es un tema. O sea, es muy complejo. Es una maraña de vida, güey. Ale hace poquito, güey. Y digo, también por eso la admiro demasiado, güey. O sea, requiere demasiado dolor y honestidad intelectual llegar a ese tipo de cosas. Pero Ale se acaba de tatuar Embrace en la muñeca. Ok. Como decir... Abrazo. Embrace es abrazo. Como, acéptalo. Ok, Embrace, exacto. como, sí, o sea, sí, acepta tu realidad, o sea, ¿sabes? O sea, de que baja las manos, o sea, baja las manos en el sentido de... Como more fatty, ¿no? Sí, de que pues, esto es lo que te tocó, o sea, él va a hacer lo mejor que pueda hacer como niño, él va a desarrollarse hasta donde se pueda desarrollar, tú vas a ser el mejor padre que pueda ser, o sea, y toda esta frustración, este atrito entre lo que tú pensaste que era ser padre, lo que tú esperabas de él como hijo y lo que tú pensaste que iba a estar esta relación, ya, güey, dalo por vencido. O sea, suéltalo porque ya nada más te causa dolor. Exactamente. Sí, si no puede, o sea, y creo que ahí entra un término que he estado leyendo mucho acerca y me he puesto a pensar que es como la aceptación, pero una aceptación, o sea, ya ves que Jacques Derrida decía que lo único que merece perdón es lo imperdonable, pero lo mismo creo que podemos aplicar para la aceptación. Lo único que merece aceptación es lo inaceptable, güey. Sí. O sea, solamente aquello lo único que te da libertad es lo prohibido. Exacto, o sea, solamente aquello que nunca pensaste que podías llegar a aceptar es lo que merece la aceptación, es lo que merece el embrace. Claro. Lo insoportablemente doloroso, güey. Eso es lo que mereces, sí. Es lo porque si es lo único que realmente valdría el significado de la palabra aceptación. Exactamente, o sea, si solo estarías dispuesto a aceptar lo aceptable, entonces no hay nada que aceptar, güey. Claro, güey. Porque ya entra pues qué, güey, es aceptable, pues, ¿para qué lo aceptas, güey? Claro. Y creo que eso es un gran... Es lo más difícil, güey. Y es un acto radical en ese sentido, güey. Sí. O sea, aceptar lo inaceptable es un acto radical, güey. Sí. No es nada más como... O sea, creo que muchas veces podemos llegar a prostituir esas palabras como la de aceptar o la del perdón, ¿no? O sea, son
actos radicales, güey. Sí. Que solamente y eso solo se validan con su antagonismo. O sea, solo con la antítesis se validan. Exactamente, por eso es lo inaceptable, güey. Exacto, y creo que es una muy buena metáfora tanto para lo inaceptable, como para lo imperdonable, como para la libertad. O sea, de hecho, justo en la mañana le estaba comentando a Mauri, güey, lo importante que es de que solo podemos percibir lo que es libertad real en los actos. Libertad de hacer aquello que todos hacen, pues realmente es libertad. O sea, es como que ahí es donde juzgas tu libertad. Soy libre de respirar, de que pues sí, mi rey, es como que, pues, felicidades, o que te quieres una medalla. Pero claro. Sí, está pesado ese tema de la aceptación. Y yo creo que es un trabajo constante. O sea, inclusive claro, ahorita es un proceso, güey. Ahorita me puse a pensar que cuando estabas hablando de que, qué raro, güey, porque pues se quedó como ese fantasma de quién es Diego como papá, suspendido durante un rato. O sea, se estuvo como en un limbo de, pues se supone que tener un hijo me iba a validar el hecho de que sí soy un padre, de que sí soy papá. Y fue como que, ay, cabrón, pues para nada lo que me esperaba, güey. Entonces, claro. ¿Soy o no soy padre? Y pues probablemente seguí construyendo una fantasía de quién es Diego como padre, pero creo que tuve la buena decisión, junto con Ale, de tener un segundo hijo. Okay. Y Luca, güey, o sea, sí, pues digo, pues, hasta el momento no ha manifestado nada, aunque sabemos que sí existe una probabilidad de que tenga algún tipo de enfermedad también, aunque es un niño de 3 años increíblemente listo y hermosa y perfectamente normal y average, güey. Y para toda la gente que esté escuchando esto, que tenga hijos o que tenga sobrinitos o primos, o sea, no saben lo maravilloso que son las personas normales. O sea, una vez que tienes en contraste la enfermedad, o sea, te das cuenta que la exigencia tonta que le ponemos a que los niños sean sobresalientes y fantásticos, e increíbles y superdotados es tan tonta, güey, cuando la normalidad es tan perfecta. Entonces, de que, güey, puta, ojalá y sea un mediocre, güey, ¿sabes? Ojalá y sea el pinche niño más average del mundo, güey, que con esté feliz, que se entretenga con pendejadas, güey, ¿sabes? O sea, puta, me quedo tranquilísimo. Y Luca vino a enseñarme eso, que realmente que muchas veces esas artificiales y exageradas expectativas que nosotros le ponemos a la gente solo crea frustración. Claro, sí. Y cuando la expectativa no coincide con la realidad es cuando surge el resentimiento hacia todo, güey. Hacia el otro, güey, hacia la realidad misma, hacia la vida misma, güey. Claro. Y al principio mencionabas que hace 2 años eras un cierto tipo de persona y luego pasó algo hace 2 años. ¿Te refieres a esto? Sí, al diagnóstico. Porque, o sea, nosotros no sabíamos lo que tenía Pablo. O sea, durante mucho tiempo, hasta los 5 años de edad, ahorita tiene 7, no sabíamos qué tenía. O sea, para nosotros el primer diagnóstico que nos dieron, pues dijeron, pues tiene un retraso en el desarrollo y entra dentro del espectro autista. Pero eso, o sea, no es un diagnóstico, es un cuadro sintomático. O sea, es de que, o sea, cómo vemos el comportamiento del niño. Y aquí la recomendación que le hago a la gente es, pues digo, no se den por vencidos. O sea, no bajen las manos porque pues eso no es un diagnóstico, eso no causa. O sea, eso no es la causa de cómo se comportan. Es una descripción de cómo la sociedad ve su comportamiento abnormal. Sí. Pero no es una causa. La causa muchas veces es mucho más complicada de hacer. Y ahí otra vez Ale, superhéroe, güey, se transformó de psicoanalista biomédica. Se aventó toda la información existente en el mundo para descubrir qué chingados le pasaba. Hasta que, haciendo estudios y mapeos, y güey, o sea, me gasté, sin madre, $500,000 en descubrir qué era lo que tenía. Y descubrimos que tiene una mutación genética muy rara. Y es media mutación genética, de hecho, porque ni siquiera es la mutación completa. Hay un síndrome que se llama síndrome de Leigh y Paulo tiene medio síndrome de Leigh. Okay. O sea, en lugar de tener la X y la Y mutada, solo tiene la X mutada. O bueno, más bien, solo tiene una de las dos. No sabemos si es la X o la Y. Okay. O sea, no sabemos si soy yo o Ale el que dio el material genético mutado. Entonces, y de hecho tampoco queríamos saber, porque pues, o sea, tampoco tiene sentido poner culpas de, pues fuiste tú, fui yo. Como que, güey, pues es algo tan, no tiene nada que ver con, o sea, ¿cómo sabes? Y no va a cambiar la realidad. Exacto, y además creas un antagonismo innecesario, porque pues de por sí sostener una relación en ese contexto ya es un pedo, como para estarnos echando culpas de, pues, es tu material genético el que venía jodido porque tu papá comía demasiados tomates, güey. Es como que puta verga, neta. Y por ejemplo, en ese caso, en esa situación, que estoy de acuerdo que se vuelve muy complicado, que fue el guay que hizo, güey, ¿sabes qué? Vamos a darle, güey. ¿A qué te refieres? En tu relación, güey. ¿Cómo a darle a qué te refieres? O sea, agarrar el barco juntos y darle para adelante en lugar de simplemente... Porque pues en una situación así puede ser, volvemos a lo mismo, muy complicada, como lo dices tú, güey. De hecho, lo raro que aquí son las estadísticas, creo que como el 80-90% de las parejas que tienen niños con este tipo de enfermedades se separan. Y yo y Ale, pues digo, nos tenemos un respeto enorme, un cariño enorme, un amor enorme, una admiración enorme. Y pues eso es gran parte de lo que nos ha sostenido. Y también algo muy importante, la capacidad de reconocer nuestros lados feos. O sea, los días culeros. Que de repente es de que, oye, güey, pues perdón, lo exploté, me puse bien mal, me enojé demasiado. Pues
pasa, ¿qué quieres que te diga? O sea, ni modo que te ponga el dedo en la cara y te diga que no puedes enojarte. Güey, está la chingada la situación. O sea, neta, quieres renegarlo todavía más y crear esa bola de resentimiento donde yo ni siquiera te permita, güey, sufrir de la manera como puedas, sufrir la situación que se te presenta. Y eso, esa renegación y ese repelo sí sería sumamente destructivo y tóxico. Claro. Entonces, el hecho de que también nos aceptemos no solo con la eliminación, sino que seamos capaces de decir de que, oye, ayer la cagué, ayer fui un pendejo, ayer me porté muy mal, dije cosas que no debería haber dicho, hice cosas que me enojé demasiado, me desaparecí, me peleé, me deshice mis responsabilidades, perdón, fue lo que pude hacer. Y pues güey, un día a la vez. O sea, sinceramente es como drogadictos, güey. O sea... Y creo que también cuando comparten un dolor, güey, las cosas se vuelven menos personal, ¿no? No sé si así lo viviste, o sea, en el sentido de que cuando, por ejemplo, puedes tener esas caídas y lo que quieras, el entendimiento de dónde viene ese dolor, güey, creo que hace que la otra persona se tome, las cosas menos personal y puedan juntos resolver el conflicto de una mejor forma, ¿no? O sea, porque muchas veces nos tomamos las cosas personales porque creemos que se trata más de nosotros que de toda la ola de dolor y de sufrimiento y de circunstancias que tiene detrás de la persona, güey. Claro. Y que no se trata tampoco de justificar, simplemente de entender de dónde viene el dolor y de esa forma te lo tomas uno menos personal y puedes hacer una mejor resolución del conflicto, güey. Sí, tipo sí. Uno hace lo que puede con las situaciones que se les presentan, güey. La neta es que es muy complicado exigir de más porque, pues, güey, a ver, pues así son, güey, las cosas.